Durante el periodo de las guerras Genpei en Japón, entre los clanes Minamoto y Taira, Daisuke Togakure, que le tocó perder en una batalla, en lugar de suicidarse con el ritual de seppuku, decide huir y se refugia en las montañas de Iga. A partir de ahí, toma contacto con un monje guerrero en el cual aprende una nueva manera de moverse, una nueva manera de pelear, a moverse en el sigilo, a moverse en la oscuridad y en la serenidad. Y a partir de él es que nace la escuela Togakure Ryu Ninpo Taijutsu, ¿sí? Que no fue él el que la sistematizó, eso sucedió aproximadamente 3 generaciones más tarde, pero sí fue el que le dio puntapié inicial, en las montañas de Iga. Hay 2 grandes ramas del ninjutsu que son la tradición de Iga y la de Koga. Iga Ryu, Koga Ryu. ¿Sí? Él aprendió con los ninjas de Iga. Y no se sabe mucho más de eso. El tema con la historia del ninjutsu es que precisamente, como estamos hablando de personas que peleaban de manera sigilosa, no se sabe mucho de lo que hacían. Se conoce más su efecto. Nosotros somos los que entrenamos y con el tiempo descubrimos cómo era la manera de hacer las cosas, de cómo era la manera de pelear y qué diferenciaba del guerrero samurái. Porque más que nada, sobre todo teniendo en cuenta el marco histórico, para el samurái, sobre todo en aquella época, lo más importante era el honor, la bravura e ir para adelante en la batalla. El ninja prefería la sutileza, prefería la discreción y poder infiltrarse de manera segura y poder ganar. El ninja le interesaba ganar, no le interesaba lucirse. Es una manera también de buscar reputación que era lo que le importaba al samurái. ¿Sí? Entonces, de ahí es que nace la manera de moverse, la manera de pelear. Empecé más o menos en el 2009, digo, yo si bien de chico siempre me gustaron las películas de lo que era ninja, nunca había tenido contacto, ¿no? Digo, con lo que era este arte marcial, digo. Después buscando en internet, digo, encontré una vuelta y vine a ver qué tal, digo, me gustó, digo, y ya enseguida a la próxima clase ya vine. Creo que una de las historias más interesantes que involucra a los ninjas, por lo menos de lo que yo pude leer, pues ya te digo, hay poca información, es la historia de Oda Nobunaga cuando va a la región de Iga y se desmonta del caballo y pensó que eso era un hecho vergonzoso y que debía ser por culpa de los ninjas. Y por eso decide terminar con ellos. Más probablemente fue una cuestión de poder, simplemente el clan de Iga se interponía en su paso, en su búsqueda por ascender hasta la cima, ¿no? Entonces entra en batalla con ellos abiertamente y el clan de Iga, capitaneado por Sandai Momochi, lo derrota, ¿sí? Al modo ninja, con sutileza, ¿no? Infiltrándose. Después Oda Nobunaga vuelve y multiplica sus fuerzas y ahí aplasta al clan de Iga y a todos sus aliados y huyen todos. Y después se empiezan a reagrupar, ¿sí? Al final la fuerza bruta terminó triunfando en ese caso. Pero aún así, los clanes ninjas sobrevivieron y Nobunaga no. Fue asesinado, ¿sí? Y la persona que al final termina unificando Japón, que fue Ieyasu Tokugawa, ¿sí? Emplea a ninjas, ¿no? Como su propia guardia personal, ¿sí? Incluso hay una historia de que él necesitaba pasar por un territorio que era peligroso y contrata los servicios de Hattori Hanzo, ¿sí? No el de Kill Bill, el de la espada, sino el verdadero, ¿sí? Que es un ninja legendario, ¿sí? Y para pasar y lo protege, ¿sí? Parece que los ninjas lo protegieron precisamente porque había terminado con Oda Nobunaga y aparentemente era más amigable. Bueno, entonces, el tema es que después de eso, ese fue el periodo de auge de ninjutsu, ¿no? El periodo militar de auge, en el que lo cual se calcula que había como 3.000 clanes,
¿tá? Tenía, sí, ya te digo, los más importantes, el Iga Ryu, Koga Ryu, pero a su vez había muchas pequeñas tradiciones familiares, ¿no? Es un poco como la historia de Karate Kid, que tenés al señor Miyagi que le enseña a Daniel San y se transforman esas pequeñas tradiciones en artes marciales familiares. ¿Sí? Bueno, eso sucedía y había muchos, pero en realidad después del periodo de unificación de Japón, ¿tá? Cuando se terminaron las guerras de Sengoku-Jidai, eso significó también el declinio de los clanes ninja, porque no era necesario, nadie los precisaba para contratarlos, ¿no? Entonces ahí fueron desapareciendo, fueron contratados como policías, algunos entraron al ejército, otros se volvieron bandoleros, ¿no? Y otros simplemente eran guardias de palacio, ¿sí? Aún así hubieron tradiciones que continuaron, ¿sí? Y una de ellas es la que yo entreno, la Togakure Ryu Ninpo Taijutsu, ¿sí? Arranqué en julio del año 2014. En un principio, esporádicamente, estuve saltando quizás de arte marcial en arte marcial, buscando cuál era mi lugar. Y en varias ocasiones me comuniqué con Gerardo acá en el dojo vía mail preguntando qué se necesitaba para entrenar, cuándo podía empezar. Básicamente lo hice como durante 3 años, un mail por año, hasta que bueno, en un año tomé la decisión de venir a ver una clase y básicamente me gustó en ese momento. Ya comencé ahí en la misma clase. Encontré que este era mi lugar por diferentes razones. Creo que me ayudó principalmente con todo lo que es la parte de la perseverancia. Siempre comenzaba algo, lo dejaba y en cierta forma eso de comenzar y dejar me estaba afectando también a nivel personal. Y acá encontré como un apoyo, una guía en el sentido de valorar lo que es la parte de perseverar y de continuar y de seguir en el camino. Básicamente por eso creo que me quedé y después empecé a descubrir un montón de cosas que tiene este arte. Si bien comencé sin expectativas, se me empezaron a crear en función de que iba descubriendo y a medida que vas aprendiendo le vas como tomando el gusto al arte. Un ninja o shinobi se traduce como persona oculta. Es un guerrero no convencional para una guerra no convencional, ¿sí? El ninja prefiere adoptar el método de la sutileza a la fuerza bruta, ¿sí? La discreción a la ostentación, ¿sí? La inteligencia a la brutalidad. Para el ninja lo importante es lograr su objetivo, ¿sí? Es lograr su objetivo y no necesariamente ser reconocido por ello, ¿sí? Por eso la manera en que se mueve es discreta, ¿sí? No es algo que deba ser visto o entendido inclusive. Por eso es un arte que es muy difícil de ser pasado. La transmisión tiene que ser hecha de persona a persona. Es una experiencia muy personal. Y es así como se entiende. Por eso es difícil decir lo que es un ninja. Sobre todo un ninja histórico y un ninja moderno, porque tenemos esa diferencia. La importancia de lo que es un ninja en la antigüedad y lo que es ahora es diferente. Si a mí me preguntan, ¿y un ninja de hoy día es un asesino a sueldo? No, ya pasó. No. Digo, un ninja de hoy día necesariamente hace las proezas físicas que hacían antiguamente. No, porque estamos preparados para tiempos de paz, ¿sí? El ninja de la antigüedad realmente necesitaba exigir su cuerpo al máximo y hacer cosas extraordinarias porque lo requería su trabajo, lo requería el tener que infiltrarse en un castillo, o sea, requería que fuera bueno escalando, que fuera bueno con los disfraces, que fuera bueno hablando varios idiomas, ¿tá? O dialectos, perdón, más que idiomas, ¿sí? Adoptar personajes, ¿no? Un ninja moderno no necesita adoptar un personaje, ¿no? O sea, no necesita ser como antaño, o sea, pero puede volver a eso si es necesario. El entrenamiento puede volver a transformarse en un entrenamiento para la guerra. Pero básicamente es eso. Más bien es como las películas, ¿no? Decís, bueno, uno ve la película y decís, wow, después
vos te encontrás que es más que las películas. En las películas vos te encontrás que llega hasta ahí, ¿no? Que el golpe, lo que sea. Pero acá te encontrás con cosas más profundas que las películas. Vos tenés que lidiar contigo mismo acá. Es decir, todos los problemas que a diario te surgen. Algo así. La mujer ninja. Es una cosa interesante. Dice kunoichi. Se llama kunoichi. Ahora, ¿qué pasa con kunoichi? Kunoichi está integrado por 3 kanji, que son ideogramas japoneses. Kunoichi. Que son los que forman el kanji onna. ¿Qué quiere decir mujer? Básicamente. Es decir, kunoichi es desgranar. Eso. Y capaz que era un nombre código que se le daba a las mujeres, pero no lo sé. Shinobi, y bueno, es un guerrero de la sombra, es un tipo que, ninja, un tipo oculto, un tipo que no se ve. No lo ves. Cuando lo ves es demasiado tarde, ya está, puf. Ese sentido de shuriken. El shuriken me permite pack y me permite papá. Esto no lo va a matar, lo va a molestar, lo va a molestar mucho. ¡Súper! Yo realmente le quiero hacer daño, no lo voy a tirar. ¿Ustedes entonces como Aikido que aprovecha la energía del oponente? No, Aikido no inventó eso. Todos usamos la y esto. Lo importante es eso, ¿no? Acá me puedo. Sí, vamos a mostrar una cosa. Acá. 15 centímetros de hoja. Es lo que se dice que los japoneses no son de izquierda. Son ninjas. ¿Verdad? Bravo. Ah, sí, la vuelta. Ah, mirá que bueno, no lo agarro, sí, me voy moviendo, Básicamente creo que el ninjitsu me ha aportado, además de lo primero que me costaba, sentía que era una falta en mí, el tema de la perseverancia, al no obsesionarme quizás con metas personales,
no obsesionarme con cosas que tienen que ser así, de una manera cuadrada, y cuando no te salen, como que te frustrás. Básicamente creo que en estos años de entrenamiento he podido lidiar con mi parte personal en cuanto a manejar la frustración, aceptar las cosas como son, y principalmente sí, el hecho de aceptar creo que es lo que he encontrado que me ha favorecido más a nivel personal. Había una competición religiosa también, porque el tema es que el Mikkyo, que era la religión mística que profesaban los ninjas, lo llaman Ninpo Mikkyo, ¿sí? Para el ninja lo importante era ser su propio descubridor de la iluminación. Es una noción muy budista, ¿no? Y entonces era su propio sacerdote. Y para los que siguen a la Iglesia Católica, no, que a su vez era algo muy importante para el señor Nobunaga, es decir, tener control, ¿no? Entonces, cualquier tipo de religión en la cual las personas fueran muy independientes no era algo que le pudiera convencer. ¿Sí? Pero bueno, cuando Tokugawa asciende al poder, todo eso se acaba porque cierra Japón completamente, ¿sí? Y expulsa a los extranjeros. Otra medida interesante que tomó Tokugawa fue eliminar las armas de fuego. Durante el periodo de las guerras Sengoku Jidai es muy interesante porque Japón utilizó más armas de fuego y artillería que los países europeos de la época. Ellos se incorporaron muy rápido. Es más, lo vemos hoy día en Japón, como ellos incorporan rápido la tecnología extranjera, ¿sí? Y la mejoran. Ellos incorporaron muy rápido las armas de fuego y durante ese periodo de guerra se las usaron intensamente. Pero después, cuando el señor se queda con el poder, eliminó eso, eliminó las armas de fuego, porque podían ser un riesgo para él. Y entonces a su vez absorbe todos los ninjas que podía, ¿sí? Bajo su propio mando, como guardias de seguridad, ¿sí? Como miembros de su propia escolta, ¿sí? Se incorporaron a la policía, al ejército, ¿sí? Y eso significó a su vez de a poco en el declinio de los clanes ninja, por su falta de uso, por su falta de necesidad. Es también un poco como que la manera de pelear del ninja era una necesidad de la época. Hay que tener en cuenta que el ninja provenía más que nada de las clases populares, de la clase normal, de la gente trabajadora, ¿sí? Si bien es cierto que había samuráis que eran ninjas y había ninjas que eran samuráis, ¿sí? Eso se tocaba, era más que nada un arte marcial no oficial, era algo que escapaba al control del gobierno samurái de la época, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque es como un arte marcial clandestino. Yo te diría que históricamente lo que puede definir mejor el ninjutsu es un arte marcial clandestino, ¿sí? Que se mueve por debajo del control del gobierno, aunque tiene tratos con él, ¿sí? Porque ¿qué pasa? El ninja podía hacer los trabajos que el samurái no quería hacer, que era infiltrarse y asesinar, espiar. Ese trabajo se lo dejaba a los ninjas, y los servicios de un ninja eran muy caros, se pagaban muy caros en aquella época. Entonces, la manera del samurái de pelear de forma abierta en un campo de batalla, con orgullo, mostrando quién es, llevando el estandarte de su familia, a la cual representaba, de su clan, era algo que no era compartido por el ninja. Entonces es como esa cosa que decís, sí, el ninja es una cosa despreciable, pero es bastante útil, ¿no? Contraten uno, porque precisamos infiltrar, hay que matarlo y es medio complicado matarlo en un campo de batalla, entonces vamos a mandar a una persona, ¿sí? Básicamente es eso. La mejor técnica que te puede dar en el Jitsu es tomar conciencia del entorno, y eso te hace tener que evitar usar cualquier tipo de defensa, mantenerte protegido simplemente con despertar una parte de observación que capaz que yo no conocía, y me podría llegar a sentir como más dormido en ese punto. He aprendido a observar de otra manera y
te sirve para no estar involucrado o no estar en el lugar incorrecto y tener justamente un problema quizás en la calle. El problema de hablar de la historia del ninjutsu es que es muy poco clara, porque es historia de un arte marcial no convencional y oculta, clandestina. Entonces, obviamente que lo clandestino no deja registros. Entonces, lo que sabemos hoy día es contado por los propios samuráis, que no les gustaba la manera de pelear del ninja, pero lo contrataban, era útil. Entonces no se sabe, y hay mucho de leyenda. El ninja también cultivaba la leyenda de que tenía poderes místicos maravillosos y que podía hacer cosas extraordinarias como volar y desaparecer en el aire, y que un poco se trasladó hoy día a las películas. Pero era una manera también de meterle miedo al oponente. ¿Sí? Un oponente supersticioso al cual manejar sus miedos es una manera también de controlarlo. Si tuviera que dar una recomendación a alguien que va a comenzar, lo primero es animarse a probar, estar abierto a que a veces no se ve la cosa, digamos, como es a principio, a primera vista, sino que a medida que va pasando el tiempo se empieza a descubrir, por lo menos a nivel personal es lo que me pasó, empezás a descubrir lo que es el arte de Bujinkan y como que a tomarle el gusto, digamos, a la práctica. El ninjutsu llegó a Uruguay de la mano de Eric James, un estadounidense que se vino a radicar aquí por algunos años. Fue alumno de Yahoa, que es un Shihan de la Bujinkan, Dai Shihan, hoy día tiene el cargo de Dai Shihan, y a su vez es el alumno de Masaki Hatsumi, que es el jefe, el cabeza de la Bujinkan Budo Taijutsu, que es la escuela que represento. Tiene título de Soke, que es una palabra japonesa que se puede traducir más o menos como patriarca, es un cabeza de la tradición. ¿Sí? Y bueno, empezó a dar clases aquí de yoga y empezó a dar clases también de ninjutsu, de la Bujinkan. Yo lo conocí ya cuando las clases estaban bastante avanzadas, ya tenía alumnos que tenían 2, 3 años, 3, 4 años entrenando, no me acuerdo muy bien. Me acuerdo que las clases eran en el zoológico, enfrente había un dojo que durante años la casa, mismo que nosotros nos fuimos de ahí, permaneció con un gigantesco samurái dibujado, de una belleza, ¿sí? Que yo le había ayudado a pintar eso, me acuerdo. Y yo empecé a tomar clases ahí con él. Y bueno, después de 2, 3 años entrenar con él, él decide volver a Estados Unidos. Y bueno, para mí yo no lo dudé, a mí me gustaba y me fui a Buenos Aires a entrenar. Tomé contacto con el Shihan Daniel Hernández, estuve entrenando un par de años con él, viajaba bastante seguido. Después paré por problemas de salud y volví unos 2 años más tarde, algunos años más tarde a entrenar con el Dai Shihan Néstor Iscoy, que es mi actual maestro. ¿Sí? Vicente. Él vive en Buenos Aires, yo viajo a entrenar allá. ¿Ya? Entonces, la manera de bailar es esto, ya. Te voy a mostrar una cosa de acá. ¿No? Ahora te voy a mostrar de costado. La manera de trabar la katana. Ahí es traba. No se puede sacar. ¿Correcto? Ahí. ¿Sí? Esa es la manera de hacerlo. Esta ya está gastada, pero la vaina tranca acá. ¿Sabes? La traba que tiene. Para evitar que suceda esto, que sucedió porque está gastada. ¿Sí? El saya, la vaina es algo que se cambiaba frecuentemente. Esto va acá. Ahí. ¿Sí? Voy para acá. ¿Sí? Hizo al ser más corta es más rápida. Era corta por dos motivos. Uno, para ganar en el desemballe, preferían la rapidez. Segundo, porque te podías meter en un castillo con esto, que era más fácil que en un lugar encerrado, que con una katana. ¿Sí? Esa era la razón. Las etapas de un alumno que entrena en la Bujinkan, básicamente es cuando llega, aprende a sobrevivir.
¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que lo vamos a matar, lo vamos a tratar de matar. Simplemente que tiene que aprender a caer, tiene que aprender a esquivar, tiene que aprender a moverse, tiene que aprender la base para poder sobrevivir en la calle. ¿Sí? Eso es muy importante. A veces la gente al principio piensa, pero yo no quiero tanto aprender a caer. No, es importantísimo porque algún día siempre te vas a caer. Siempre. Todos nos caemos. Yo me he caído, me sigo cayendo. El problema es saber caer y saber levantarse. O si te caes, no salir lastimado. ¿Sí? Eso es lo primero que tiene que saber. Después aprende a moverse, aprende a mover el cuerpo. Aprende a pararse bien. Aprende a golpear correctamente. Aprende a hacer una llave correctamente, aprende a proyectar correctamente y empieza a manejar armas también. Todos al mismo tiempo. No tenemos eso de, no, primero estás muchos años usando a mano vacía las técnicas y después aprender a usar armas. Todos usan al mismo tiempo porque la persona tiene que aprender a trabajar con herramientas. Nosotros decimos que nada, más que armas usamos herramientas. ¿Sí? Y que eso cambia el enfoque y cambia el significado de lo que hacemos. ¿Sí? No es lo mismo manejar un elemento como si fuera una herramienta que como un arma. Bueno, el alumno entrena, está algunos años entrenando, y cuando ya se mueve razonablemente, tiene un conocimiento básico de las técnicas, tiene una voluntad de seguir adelante, entonces ahí llega a primer dan, llega a ser instructor. ¿Sí? Básicamente es eso. Ahí tiene una etapa que son 4 danes, ¿sí? En la cual, si sale todo bien y si puede, aprende a dar clases. Es muy importante transmitir, es transmitir el ninjutsu, no se queda dentro de uno, tiene que pasarse de generación en generación, tiene que pasarse de una persona a la otra. Yo no me puedo quedar con lo que tengo, porque como dice mi maestro, si no se pudre adentro, tenés que darlo a los demás, vaciar esa copa y después dejar que otras cosas nuevas entren. ¿Sí? Dejando la metáfora de lado, básicamente necesitas entrenar y aprender. Y por tanto, una de las maneras de entrenar y aprender es tener alumnos, aprender a tratar personas, aprender a compartir. La persona, me parece que de primero a cuarto dan aprende a compartir lo que tiene. ¿Sí? Es una de las etapas donde la gente deja más, increíblemente, porque tiene que aprender a hacer eso y unos cuantos dejan por ahí en esa zona, porque, no, yo no quiero, yo solo vine a moverme un rato, algunos te dicen, yo vengo al club, ¿viste? Y todos quieren el cinturón negro, llegan al cinturón negro, una vez que lo tienen dicen qué precioso que es, y después de que pasa el enamoramiento se dan cuenta que no tienen nada entre las manos y que, bueno, básicamente tienen que seguir haciendo algo, tienen que seguir entrenando y mejorando y compartiendo. Después, cuando llegas a cuarto dan, pasas un periodo entrenando en ese grado y te preparas para la prueba, lo que llamamos la prueba del Saki Test, el Godan Test, que es un momento muy importante para el practicante de la Bujinkan, para el que entrena ninjutsu, que es un test que es tomado por los Daishihanes, antiguamente era tomado por el Soke solamente, en que el alumno se pone en posición de Seiza en el piso, ¿sí? Y el Shihan se para de atrás y con un Fukuro Shinai lo baja. Y el alumno tiene que sentir y esquivarlo. La gente me dice, ¿pero qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Lo oís? No, no hay manera de oírlo. O sea, ¿qué vas a oír? Lo único que estás ahí, ¡pum!, sentís un golpe en la cabeza y estás muerto. Es una conexión, es el momento en que el alumno se conecta con el maestro, se conecta con la tradición. Mi maestro dice, es el momento en que el guerrero cobra vida. A partir de ahí tenés una serie de danes más y llega a Shihan. Y en Shihan no hablamos mucho de eso porque cuanto más vas avanzando es como que las cosas se van diluyendo más y las hablamos menos y se vuelve más arte. Yo una cosa que noto en mi experiencia personal, si les sirve de algo que cuente lo que a mí me pasó después del Godan Test, es que precisamente como artista cobras vida, tenés más creatividad. Tenés más chispa, no sé, al que le gusta la música sabe la diferencia entre un músico que de repente toca muy bien pero que es como que es frío, que está muerto, porque es muy técnico, pero de repente tenés otro que no es tan técnico pero tiene arte. Bueno, es eso, para mí es el momento en que la gente empieza a tener arte, empieza a ser más que una persona que simplemente se mueve, que repite una técnica de memoria y que empieza a jugar con ella
y a tener algo especial. Y después de Shihan es más que eso todavía. Después el resto no tengo idea porque no sé. Ahí tendría que preguntarle a los que están más avanzados que yo. Inicialmente el ninjutsu fue diseñado para el combate, pero creo que incluso en la época en que era usado para el combate ya estaba la semilla de lo que tenemos hoy día. Ten en cuenta que la evolución es un continuo, no es un momento que empieza algo y como si tuviera, no sé, ¿cuál es el día que los ninjas se volvieron gente pacífica? No sé, no hay una fecha, ¿entendés? No es como el 25 de agosto, o sea, es un proceso. Pero mismo cuando el ninja usaba el ninjutsu para el combate, también tenía una fuerte carga mística, una fuerte carga espiritual, ¿sí? Imagínate esto. Ponete un momento en el papel de una persona, un guerrero de esa época, una persona que vive para la guerra, para sobrevivir, para tratar de proteger a su familia, para tratar de que sus hijos sobrevivan y tengan una calidad de vida mejor. Solo pensar en andar matando personas todo el día te hace la vida miserable, ¿me entienden? El samurái, por ejemplo, el que le gusta las artes samurái, sabe muy bien que practicaban artes diversas, pintaban, les gustaba la música, para sacar la brutalidad del trabajo de guerrero. No se olviden que eran personas que iban a un campo de batallas, ese día iban, no sabían si volvían, probablemente no, o sea, y probablemente terminaba la batalla y su cabeza estaba en una pica, o se llevaba la cabeza de otro. Entonces, ese deseo de tener algo más que simplemente una vida brutal hizo con que la gente buscase algo dentro y una espiritualidad superior. Y el ninja hacía eso. Y bueno, después cuando dejó de ser necesario ir a la batalla y efectivamente matar personas, o sobrevivir a otras personas te maten, ¿sí? Tenés que pensar, bueno, ¿ahora qué tengo? No me sirve para más nada. Bueno, lo dejo. Bueno, fue lo que sucedió con muchos clanes ninja, no le encontraron un sentido más allá de la batalla, ¿entienden? Entonces lo que pasa es que otros sí encontraron algo más, que es lo que vivimos hoy día. Y esos fueron los que sobrevivieron. Es evolución. El que no evoluciona se estanca y se muere. Se vuelve obsoleto, se vuelve un dinosaurio. O sea, existieron clanes ninja que eran como dinosaurios. Simplemente no pudieron superar la etapa de ser un gigante comedor de carne de 500 toneladas y se extinguieron. Y de repente los que sobrevivieron eran las ratitas pequeñas. Curiosamente en Togakure Ryu tenemos una serie de técnicas que se llama los 2 escapes de las ratas. Precisamente eso, cómo escapar del peligro. Porque el ninja básicamente buscaba eso, sobrevivir y poder vivir su vida tranquilo. ¿Por qué una persona podría querer evitar ser reconocida? Simple, para tener una vida normal. Mirá, no es como uno lo entiende de sentarse y hacer om y pensar en la nada, o seguir la práctica zen, ¿sí? La manera de meditar que tiene el ninja es observarse a sí mismo. ¿Cómo actúa? Es un arte marcial, por tanto tenés que estar en movimiento. Entonces, el día a día se transforma para vos en un acto de meditación, de observación de lo que haces, de desapegarte de tus emociones, de tal manera que empezás a entender que eres una persona compleja, que tiene cosas hermosas y que tiene cosas que no son tan hermosas. Y eso te da poder, y eso es la mejor meditación que puedes hacer. Cuando comencé, tenía capaz que algunas creencias de lo que podía ser un ninja que radicaban básicamente con lo que todo el mundo puede ver en una película. Es una persona con capucha que anda saltando por ahí, que nadie lo escucha y que prácticamente es inmortal y puede con todo. A través de los años que tengo de práctica, creo que me comienzo apenas a acercar a descubrir lo que puede ser. En principio lo que es para mí a nivel personal, lo que he podido descubrir en este tiempo, un ninja es
básicamente una persona que principalmente, o en un principio, es consciente del espacio que lo rodea, es consciente de dónde está parado, tiene un poco claro cuáles son las cosas importantes para defender, que no son cosas que, digamos, son a defender, digamos, de una manera violenta, sino a defender sus ciertos valores personales. Para practicar esta disciplina, o sea, te puedo decir lo que son las reglas de lo que se pide, que es que básicamente tengan buena salud. O sea, una buena salud es una buena salud como para poder practicar. O sea, hay personas que tienen problemas crónicos y no hay ningún problema. O sea, pero buena salud en sentido de que les permita entrenar, ¿sí? No tener problemas mentales serios, ¿sí? Y no consumir drogas, ¿sí? Por lo menos no de manera frecuente. Básicamente eso. Y podríamos ir un poco más profundo y decir que lo que necesita básicamente es estar y perseverar. Estar, seguir adelante. No importa las dificultades, no importa lo que suceda, seguir adelante, que te guste, que te interese la manera de hacer las cosas, como nos gusta a nosotros, como las hacemos. Los alumnos de la Bujinkan son personas muy relajadas. Mira, te voy a contar una historia del primer día que fui a entrenar con Eric. Yo me acuerdo que me había visto un cartel en la calle, todavía me acuerdo dónde estaba, que fue en una toma de esos contadores de corriente que estaba cerca, en el Gaucho. Tenés el Gaucho acá y tenés el toma corriente acá. Yo me acuerdo que iba caminando y no me pregunté por qué. Me acordé en ese momento de que hacía años atrás, muchos años atrás, cuando vivía en Brasil, viví por años en Brasil, había visto un programa sobre ninjutsu, sobre los ninjas. Y entrevistaban a un profesor de ninjutsu y me acuerdo que me empecé a acordar de las cosas que decía. Y me acuerdo que di vuelta a la esquina y veo ese cartel que decía ninjutsu. Y dije, bueno, esto es algo. Tengo que ir, ¿no? No sé, un mensaje de algún lado, de
mi subconsciente, digo. A mí me gusta mucho la psicología, ¿viste? Entonces dije, mi subconsciente me está diciendo algo. Entonces, digo, bueno, tengo que ir. Claro, vos pensabas, fuiste inmediatamente. No, tenía miedo, me daba cosita. Porque dije, deben ser toda una manga de locos, un montón de locos. Digo, no. Y me empezó a trabajar la cabeza mucho, no. Y yo, y si yo voy allá, y empiezan a los gritos, y me empiezan a dar órdenes como milico, todo como la idea que uno tiene de los dojos de arte marcial. Y digo, yo me voy. Y fui y dije, tengo que ir. Me acuerdo que pasé un día por delante y miraba así la ventana. Yo veía unas cabezas que se movían y dije, no. Y un día me animé, creo que fue como 3 meses más tarde. Fui. Y entro y lo primero que veo es un pelado sonriente que me atiende con una sonrisa así de oreja a oreja. Tranquilo era. Eric era muy tranquilo, así. Y cuando vi la clase eran todos tranquilos, se reían, relajados. Una cosa que me impresionó mucho. Y dije, me gusta, me quedo. Es agradable. Y en el momento, veías, y no era que veías, oh, wow, pero mirá cómo vuelan estos tipos por las paredes, qué cosa extraordinaria. No era eso, era la sensación que te produce. Bujinkan, como dicen en el rock and roll de los redonditos de ricota, es un sentimiento. es muy particular, es la sensación que te produce cuando estás viendo a alguien entrenar. No es algo muy definido. Por eso ninjutsu no se ve, no lo puedes explicar, es un misterio. Y así me quedó. Me quedó en el corazón y ahí seguí. Y hasta hoy sigo descubriendo cosas mágicas. ¿Sabes lo que tiene interesante? Que si vos seguís entrenando, vas a encontrar muchos momentos de pequeña magia. Pero para eso tenés que seguir. O sea, todas las enseñanzas que se aprendieron a correr de los años, aplicadas tanto, que se han aplicado tanto en el dojo como en la vida misma, que si bien el tatami no es más que la expresión de lo que vivimos en la vida misma, viajando, ahora queda viajar y tomar contacto con Néstor Iskovic, que era el maestro de mi maestro. Hola, soy el Daishikan Néstor Iskovic de Argentina, de la Bujinkan Moryu Dojo, maestro de Gerardo Iglesias. Quería darle un saludo muy grande a la mamá y además a sus alumnos también, e invitarlos a que sigan adelante como lo haría él. Gracias.